buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, este es su espacio Periodismo y Sociedad, cada mañana con ustedes, a través de este canal, el 19 desde Santo Domingo, República Dominicana, 19 de Cinevisión y el canal del Sol, canal 6. Con la ayuda de Dios para llevarles las mejores orientaciones hoy sobre salud de parte de nuestro compañero y amigo el doctor Alfredo Polanco, que siempre tiene un tema de mucho interés. Antes de eso, vamos a saludar a Gregory Caimares. Buenos días, Andrés Matos Licho, y como tú bien dices, vamos a presentar inmediatamente a quien es esperado por todos ustedes cada lunes en este programa, el doctor Alfredo Polanco. Buenos días, doctor, le damos desde acá. Buenos días, Licho, buenos días, Gregory, buenos días a nuestro público. Hoy, de verdad, le dije previamente a Licho, a mí me apasiona el tema de hoy, un tema bastante importante, y vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Primero, porque este sábado, como el segundo sábado de cada mes de septiembre, desde el año 2000, se conmemora el Día Internacional de los Primeros Auxilios y se presta para la época República Dominicana por varias situaciones que ya ustedes han visto que ocurrieron en nuestro país en dos instituciones infantiles. De ahí la importancia de nosotros conversar sobre este tema. Y es que los primeros auxilios son unas maniobras que puede practicar un personal no médico y que esté entrenado para realizar maniobras de resucitación, maniobras de primeros auxilios, que haya tenido un entrenamiento que apenas dura 6 horas y que puede ser dado generalmente por la Cruz Roja de cada país, que es la institución que con mayor frecuencia hace entrenamiento de primeros auxilios, que puede ser dado por la sociedad, en este caso sería la Sociedad Dominicana de Emergenciología, que puede ser dada o coordinada por el Ministerio de Salud Pública de cada país. O sea que diferentes instituciones pueden coordinar, aunque el gestor de la salud es el Ministerio de nuestro país de Salud Pública, y sería la institución que tendría que velar y trazar pautas para que la mayoría o una gran cantidad de personas en nuestro país tengan conocimientos mínimos o básicos de primeros auxilios. Este entrenamiento de primeros auxilios en países europeos es prácticamente obligatorio. Por ejemplo, en España, en Reino Unido, en Francia, son uno de los países que lo tienen incluido en lo que es la educación básica. O sea que ya incluso niños en las escuelas cogen entrenamiento en lo que son los primeros auxilios. O sea que es bastante importante. ¿Por qué? Porque los primeros auxilios pueden salvar vidas. Es importante que sepan que ante casos, por ejemplo, de accidentes de tránsito, accidentes laborales, atragantamientos, en lo que llega una unidad del 911 o del 112, como es en España, por ejemplo, tardan más de 10 minutos. Entonces, los primeros minutos son primordiales. Por eso se llama el minuto de oro. El minuto de oro, por ejemplo, cuando una persona que esté en un restaurante se atraganta, si no hay un personal con conocimiento, como por ejemplo estaba revisando, que en esos países que mencionamos, el personal de servicio del restaurante tiene que haber alguien que esté entrenado para actuar en el caso de atragantamiento. O sea, uno de las personas ahí tiene que estar entrenado para realizar la maniobra de Herlitz, que es cuando se comprime el abdomen del paciente. O sea, si usted lo aprieta, usted se le pone a la espalda del paciente, el puño contra el abdomen, y usted hace presión sobre el abdomen y el paciente
pues va a expulsar ese contenido de alimentos que fue la causa del atragantamiento. Por ejemplo, vimos unas estadísticas que en España, siendo un país donde, bueno, de los países europeos, uno de los países donde menos conocimiento hay de primeros auxilios, en el año 2017 fallecieron alrededor de 1.400 personas por atragantamiento. Eso es teniendo conocimiento de primeros auxilios. Imagínense ustedes, en un país donde no hay conocimiento de primeros auxilios, ¿cuántas personas morirían por atragantamiento? Entonces, por eso es importantísimo que cada país conozca las estadísticas de las causas de muerte y de esa manera ahí el país puede actuar. Adelante, Gregory. Sí, mire, a propósito, le mencionaba aquí soterradamente a Licho, que hubo un político dominicano que no hace mucho tiempo falleció en esas circunstancias, un valioso político, que no hubo en ese momento la persona que, como usted bien dice, aplicara la maniobra de Heimlich para poder desatragantarlo, y comiendo, almorzando de manera inesperada, pues con una aceituna, algo, un hueso, se atragantó. Si alguien hubiera conocido cómo aplicar esa maniobra, pues inmediatamente se hubiera resuelto esa situación. Sin embargo, dio con el fallecimiento de ese valioso dominicano. Sí, claro. Sí. Nosotros, en nuestra práctica en emergencias, en las emergencias, hemos tenido, yo he trabajado durante muchos años en diferentes emergencias y he tenido pacientes que se han atragantado con una carne, el mulo de un pollo, como dicen. Pero cuando llegan al hospital, lamentablemente ya el paciente llega cadáver, o sea, llega fallecido. Es por eso que la persona, el público debe de conocer este tipo de maniobra. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, infantes, ahora mi hijo menor tiene 23 años, yo recuerdo que nosotros participamos, yo lo llevé para que hicieran cursos de primeros auxilios. Y estaba y digo, oh, pero qué fácil se le salva, me decía el más pequeño, la vida a un paciente, porque mira, yo puedo hacer esta maniobra. Y apenas él tenía alrededor de 8 a 10 años. O sea que no hay edad para que una persona aprenda lo que son maniobras de primeros auxilios, porque en cada momento, y sobre todo en nuestro país, República Dominicana, por ejemplo, que hay tantos accidentes de tránsito, y como la persona tiene desconocimiento de lo que son las normas o medidas de primeros auxilios, solamente atinan a grabar en vivo, no sabiendo que si tiene algún conocimiento de primeros auxilios, podría salvarse bastante vida en los accidentes de tránsito. Entonces, por eso es importantísimo incluso que los profesores, o sea, todos los profesores deberían de tener un entrenamiento de primeros auxilios, porque ¿cuántos estudiantes está? O sea, cada profesor está a cargo de cuántos estudiantes. El director de una escuela, de un colegio, tiene que tener conocimiento de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque usted está a cargo de niños, está a cargo de adolescentes, está a cargo de un personal que está bajo su mando, de manera que un director o directora de un liceo debería tener un entrenamiento de primeros auxilios. Por ejemplo, en República Dominicana están revisando. Sí, adelante. Lo interrumpo porque usted está en el ámbito del ambiente en el que yo le quería preguntar. En la educación de antes era de la educación de hace 30 años atrás. Correcto. En las escuelas públicas, todos los años se daban 4 y 5 sesiones de primeros auxilios curso por curso. Había un intercambio con la Cruz Roja y con la Defensa Civil en esas escuelas. Inclusive, yo lo digo porque fui maestro en todos los niveles. En el bachillerato se le daba en los liceos, en el liceo en que yo trabajaba, se le daba educación de primeros auxilios y se llevaban a las playas a hacer prácticas. Había veces que hasta las 60 horas de los estudiantes que se iban a graduar
se llevaban a las playas para prestar ese servicio. Aunque no ocurriera nada, estaban ahí para eso. Esa era la educación de antes, porque la educación de ahora no tiene nada que se vea como humano en las escuelas. Y lamentablemente, como usted dice, eso debería volver a esa educación. Si estaba revisando sobre la Cruz Roja, que hace un rol, o sea, juega un rol bastante importante en cada país. Sin embargo, noto, veo como que en nuestro país no se le da la importancia que merece. Estaba chequeando en la página de la Cruz Roja, donde el 26 de agosto, o sea, fue reciente, ellos impartieron un curso de primeros auxilios en Elías Piña, una institución, no recuerdo cuál, pero también vi que tenían cursos de primeros auxilios, que eso fue creo que en el mes de agosto también, sí, donde había que pagar 2.200 pesos. Entonces, ahí voy. Eso deben de ser cursos gratis, gratis. Pero ¿qué ocurre? Que la Cruz Roja Dominicana no cuenta fondo, entonces tienen que pagarle a los entrenadores, tienen que buscar una serie de insumos, los maniquíes que yo me imagino que ellos lo tienen para practicar lo que son la resucitación cardiopulmonar, porque hay cursos básicos y cursos avanzados de resucitación cardiopulmonar. Por ejemplo, usted va a Estados Unidos y a cualquier país de Europa y cualquier transeúnte sabe manejar un desfibrilador. En el momento en que un paciente hace una parada, que el paciente se precipitó, cayó, pues cualquier personal está capacitado, o sea, muchas de las personas están capacitados y saben incluso dónde está ubicado en los aeropuertos, por ejemplo, que hay desfibriladores. En el Hospital Traumatológico Nigeria Flora, por ejemplo, hay desfibrilador. Hay instituciones aquí en República Dominicana. Todas las plazas del país deberían de tener a la vista, en cada piso, un desfibrilador. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar donde transitan muchas personas, puede de repente precipitarse, caerse un paciente, una parada cardíaca, pero ¿qué sucede? Si nadie sabe manejar un desfibrilador, que es fácil, eso te va diciendo que tú lo abres, hay una voz que te va diciendo qué hacer, pero oigan, ¿cuántos de los que me están viendo por televisión han visto eso? Quizás no lo han visto ni siquiera en película, pero yo entiendo, tenemos un canal oficial. En ese canal yo entiendo que debería de darse instrucciones sobre lo que es primeros auxilios. O sea, curso básico de primeros auxilios que deberían darse, que es fácilmente entendible. Por ejemplo, lo primero que una persona atina cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, que es lo más común en nuestro país. Si hay un buen samaritano, lo que quiere es auxiliar. Sin embargo, eso no es lo que debe de hacerse. Pero si usted no tiene conocimiento, lo que usted quiere es auxiliar a la persona. ¿Qué ocurre cuando usted está auxiliando a una persona sin usted tener el debido conocimiento? Posiblemente usted le complicaría la situación. Entonces, hay un ABC de lo que es primeros auxilios, que lo primero que se debe hacer es proteger a la víctima. O sea, usted se encontró con un accidente de tránsito. Claro, tiene que cuidarse de que no sea que alguien esté haciéndole una maniobra para atracarlo. Lo primero que usted debe de proteger el área. Eso es lo primero. Si usted anda con su triángulo, con sus señales de tránsito, tiene que ir poniéndola de manera que cuando vayan otros conductores vayan viendo esas señales. Por eso lo primero que se debe de hacer es proteger el área, proteger al accidentado. Eso es lo primero. Y luego, en segundo paso, pedir auxilio, ya que está bien, todo bien, porque usted puede llamar al 911 con calma, decirle paso por paso lo que está ocurriendo y luego socorrer. Ya, óiganme, eso es lo último, pero nosotros pretendemos que lo primero debe de hacerse socorrer. Y socorrer es lo último, porque cuando ya usted ha avisado a las instituciones, a la policía, al 911, pues ya van en camino y en lo que usted está socorriendo, ya viene un personal entrenado, capacitado
para resolver esa situación. Miren qué simple. Entonces, Doctor, sí, adelante. y para que usted no se me vaya a otro tema y yo no preguntarle algo sobre lo que está tratando ahora, cuando hay un accidente es normal que agarremos la persona y la llevemos fuera del vehículo, la saquemos. Mover una persona en una situación de choque, ¿qué riesgo tiene? Porque pudiera ser que le complicáramos más la situación del impacto que recibió haciendo un movimiento de su cuerpo inadecuado. Sí, precisamente por eso estaba diciendo que lo primero es proteger el área. Eso es lo primero. Después que ya usted protegió el área, porque ¿Qué hemos, es proteger, aquí qué es mismo, proteger el área? entonces proteger es poner señales próximo al accidente. Por ejemplo, se supone que usted en su vehículo debe de tener señalización, debe de tener los famosos triángulos. O sea, eso debe de ser Ya. obligatorio. El cono, el triángulo, etcétera. ¿Por qué? Porque si Aquí usted es va a obligado no socorrer, usarlo. es obligatorio tenerlo, usarlo. Entonces, si usted va a socorrer a alguien y por ahí mismo viene otro a alta velocidad que ha ocurrido en nuestro país, entonces usted va a ser víctima de otro accidente de tránsito, usted lo pueden chocar. Entonces usted debe de primero proteger el área, eso es lo primero que debe de hacerse. Y después que usted ya, lo segundo es llamar al 911. Entonces ya de ahí en adelante ya usted piense calmadamente qué usted puede hacer en favor de esa víctima. Yo he estado presente en accidentes de tránsito donde se está quemando un carro y ¿qué tiene de combustible? Gas. Tiene gas. Entonces imagínese usted, sin usted tener el debido conocimiento y usted va a auxiliar a alguien que el carro está envuelto en llamas y usted va a sacarlo y ocurre una explosión, imagínense usted. O sea que es bastante importante tener ese conocimiento. Usted llamó al 911, está quemando un carro, ese carro tiene tanque de gas, van a llegar juntos, la ambulancia, va a llegar el cuerpo de bomberos, etcétera. Pero pierde tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para llamar a los organismos correspondiente, pues podría ser catastrófico para la víctima que está ahí y usted se convierte en otra víctima. O sea, por eso es importantísimo tener ese ABC, que es proteger, llamar al 911 y luego, por último, socorrer. O sea, es bastante importante uno no salirse de ahí en ese caso, en el caso de los accidentes de tránsito. Lo mismo, si usted está ante la presencia de una persona que se atragantó, usted también, o sea, tiene que proteger el área, apartar a las personas, llamar al 911 y usted, incluso ellos le pueden orientar a hacer las maniobras correspondientes. Le van a decir un personal del 911, usted lo pone en altavoz y están capacitados, están entrenados para decirle qué le pasa a ese paciente que tiene y ese paciente puede salvarle su vida. O sea que por eso siempre es importante nosotros llevarnos de ese ABC. Es importante saber identificar los denominados signos vitales, pero tenemos que saber cuánto es la frecuencia cardíaca de un paciente, tomar la frecuencia cardíaca de un paciente y todo eso se da en un curso de primeros auxilios. Una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 es normal, tranquilo ahí. Una frecuencia respiratoria de 14, 15 respiraciones por minuto, está todo bien. Hay que ver cómo saber identificar cómo están las pupilas, porque de repente un paciente con una pupila midriática ya está fallecido, es un cadáver. Hay que saber en caso de intoxicaciones qué hacer, porque muchas veces usted induce al vómito a un paciente y ese paciente lo que hace es que broncoaspira. Ese vómito se le va a ir a los pulmones y va a empeorar la situación. Entonces, por eso es que decimos siempre, el tener conocimiento de primeros auxilios es actuar incluso haciendo una llamada de auxilio. Para que ese conocimiento Prácticamente, nosotros debemos doctor, de tenerlo. Sí. le voy a poner dos ejemplos que ocurrieron en persona no hace mucho, en estos días, que
si nosotros hubiésemos acudido, nosotros es la gente que estuvo alrededor de esos casos, Correcto. con tiempo, con la pericia, eso de los primeros auxilios, quizás hubiésemos podido salvar la vida. Por ejemplo, si usted me dice, ¿qué tiempo se hubiera salvado? Por ejemplo, una niña en Barahona, tenía como 11 años, hija de un profesor, amigo, que fue compañero mío, murió porque se comió lo que en Barahona llaman en el sur una quenepa, la semilla de una quenepa, que es el Sí, sí. limoncillo. El Entonces ella limoncillo, sí. se le atravesó la semilla y ya. Y en la otra fue un niño de apenas 6 años con una almendra de esas que vienen en los chocolates. Y entonces se atravesó ahí y parece que entró, que debió de ser como a lo largo, entró, yo no sé cómo fue, el caso que se asfixiaron los dos. No hubo cómo atenderlos rápido y no dio tiempo llevarlos al hospital porque antes de llegar al hospital murieron. Sí, precisamente, Licho, eso era lo que estamos hablando, que en España en el 2017, 2018, fallecieron alrededor de 1.400 personas por atragantamiento. Ahora, si nosotros tuviéramos las estadísticas aquí de cuántos fallecen al año, podrían ser muchos. Lo que pasa es que generalmente en el certificado médico ponen asfixia, por la causa que fuere, pero no ponen que fue atragantamiento. Y por eso es importante nosotros tener unas estadísticas claras. Aquí todo el que muere le ponen en la mayoría de las actas de funciones que murió por una parada cardiorrespiratoria. Usted ve en cualquier centro de salud, pero todo esto muere. Señores, todo el que se muere se le para la respiración y el corazón. Pero tenemos que poner cuál fue la causa que indujo a la muerte. Señores, y así nosotros vamos a tener mejores estadísticas. Recuérdense, los países avanzan en el campo médico es atendiendo a sus estadísticas y no solamente en el campo médico, sino en el campo de todo. Porque nosotros con una buena estadística podemos sugerir, exigir al Ministerio de Salud Pública, en este caso, que actúe a consecuencia de, por ejemplo, si están falleciendo tantas personas por atragantamiento, vamos a exigir que sea obligatorio que, por ejemplo, como dije ahorita, el personal de las escuelas tiene que tener obligatoriamente un certificado donde diga que hizo un curso de primeros auxilios, el básico y el avanzado. Un profesor tiene que tener el básico y el avanzado, no solamente el básico, y así se salvan vidas. Por ejemplo, esas vidas, por mucho que ustedes hicieran, no iban a llegar a un hospital vivo, no iban a llegar vivos. ¿Por qué? Porque iban a estar asfixiados. Sin embargo, si a alguien se le ocurriera hacer esa maniobra que hablamos ahorita, Herlitz, presionar el abdomen con fuerza, no importa, el papá no, porque el papá le va a tener pena a su hijo, pero el otro que está ahí, métale el puño cuantas veces sea necesario a nivel del abdomen, presione con fuerza esa presión que usted ejerza sobre el abdomen. ¿Qué va a hacer? Va a mandar esa semilla, proyectarla hacia afuera y esa almendra hacia afuera y ya. Usted le podría fracturar una costilla. Bueno, por el niño o la niña van a estar a salvo. O sea, es frecuente esas muertes por el limoncillo. Hay pacientes que se le han atravesado también semillas de mangos pequeños, que a nosotros nos han llegado en algunas emergencias. Pero ya cuando lleguen a la emergencia, por eso que es importante esa primera asistencia prehospitalaria. Ustedes ven, por ejemplo, nuestros paramédicos que están en la ambulancia 911, obligatoriamente tienen que estar entrenándose constantemente. ¿Para qué? Para que no sea solamente el hecho de recogimos al paciente, lo llevamos al centro y en el centro que resolver. No, esos paramédicos tienen que tener obligatoria y necesariamente ese conocimiento de qué hacer de forma inmediata, porque cuando ya ese paciente llegue al centro de salud, lamentablemente va a ser un cadáver. O sea, este sábado, como segundo sábado de cada mes de septiembre, se conmemora el Día Internacional de Primeros Auxilios desde el año 2000. Es precisamente, señores, para llamar a la atención a los gobiernos, a los estados,
a que tenemos que impulsar grandemente lo que son las medidas de primeros auxilios. Por ejemplo, en República Dominicana eso es bastante importante por la gran cantidad de pacientes que fallecen por accidentes de tránsito. O sea, nosotros deberíamos de tener un conocimiento amplio de lo que es los primeros auxilios. Y ustedes van a ver que esa persona que está entrenada de primeros auxilios, esa persona cuando esté frente a un accidente en una carretera o en el área que sea, no va a utilizar el celular para grabar. No, va a utilizar su conocimiento para salvar vidas. O sea que con primeros auxilios nosotros podemos salvar a muchas vidas. Usted, en esta parte que nos resta, un curso de primeros auxilios. Yo recuerdo que antes a los estudiantes, al que hacía el curso de primeros auxilios, se le daba un certificado. Y ya ese certificado era parte como de un currículo que le abría puertas, como usted dijo ahorita, para restaurantes, hasta para dar clases en cualquier lugar. ¿Qué tiempo puede durar desarrollar un curso de primeros auxilios? Y si hay distintos niveles, detállenos eso. La Cruz Roja Dominicana, que cumple 95 años, tenemos 95 años con nuestra Cruz Roja Dominicana, la Sociedad Dominicana de Emergenciología, ojalá y tomaran en cuenta todo lo que nosotros estamos diciendo y que se estimule a la población, que sea obligatorio, que para usted entrar a una institución, ya sea pública o privada, ojalá parte del currículum, parte de su hoja de vida, sea que haya hecho un entrenamiento, un curso de primeros auxilios. Y yo estoy seguro que si usted hizo ese curso de primeros auxilios, su empleador va a estar más a gusto y va a tomar en cuenta más ese currículum. O sea que haga su entrenamiento, comuníquese con la Cruz Roja Dominicana, que periódicamente ellos hacen cursos de primeros auxilios, tanto básicos como avanzados, que es bastante importante. Y usted de esa manera, yo estoy seguro que va a tener más posibilidades de tener un empleo en nuestro país, República Dominicana. O sea que vamos a estimular lo que es la salud en nuestro país, haciendo lo que es la medicina prehospitalaria, que no hay que ser médico, no hay que ser enfermera, no hay que ser, simplemente con que usted sea un ciudadano que tenga vocación de servicios, usted puede salvar muchas vidas. Le vamos a dar las gracias por esta participación, por este adiestramiento virtual que usted nos ha dado con respecto a un área tan importante, una actividad tan importante. Y de aquí estimulamos a que las escuelas, a que los grupos sociales del país, las fundaciones, los clubes, etcétera, las juntas de vecinos, promuevan el impartir cursos de primeros auxilios en sus demarcaciones, porque eso es salvar vidas. Gracias, doctor Alfredo Polanco, por su apoyo y su disertación de cada lunes aquí, hoy, en Periodismo y Sociedad. Bueno, vamos a una pausa y volvemos de inmediato con otros temas.